Hola de nuevo, les habla su profesora Cecilia Salas en un nuevo episodio de Camino a Ser Costarricense, un proyecto de la Pastoral Migratoria de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Hoy vamos a conversar sobre un acontecimiento fundamental de nuestra historia, la independencia de Costa Rica. Cuando hablamos de la independencia, normalmente pensamos en una fecha, 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, es importante comprender que la independencia no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de un largo proceso histórico que se desarrolló tanto en Europa como en América. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Durante el siglo XVIII comenzaron a difundirse nuevas ideas políticas. Pensadores europeos defendían principios como libertad, igualdad, soberanía popular. Esto significaba algo revolucionario, muy revolucionario para la época, porque el poder no debía pertenecer únicamente al rey por derecho divino, sino, se decía, los pueblos también tienen derecho a decidir cómo querían ser gobernados. Varios acontecimientos demostraron que esas ideas podían convertirse en realidad. Por ejemplo, en 1776, las colonias inglesas de América del Norte declararon su independencia. Imagínense, se declararon independientes de Inglaterra y dieron origen a los Estados Unidos. Posteriormente, en 1789, comenzó la Revolución Francesa, que difundió por Europa y América los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Cuestionó definitivamente el poder absoluto de los reyes. Otro acontecimiento importante fue la independencia de Haití, proclamada en 1804. Fue especialmente significativa porque surgió de una revolución protagonizada principalmente por personas esclavizadas y dio origen a la primera república negra independiente. Claro, los franceses, cuando dijeron libertad, igualdad y fraternidad, pensaron que eso solo era para ellos blanquitos, y no, era para todo el mundo. Todos estos acontecimientos influyeron en las colonias españolas en América. Otro hecho decisivo fue la invasión de España por Napoleón Bonaparte. En 1808, Napoleón invadió España. El rey Carlos IV tuvo que abandonar el trono y Napoleón colocó como rey a su hermano José Bonaparte, que los españoles bautizaron cómicamente como Pepe Botellas. Esto produjo una grave crisis. En las colonias americanas surgió una pregunta muy importante. Si España no tiene un rey legítimo, ¿quién debe gobernar las colonias? En diferentes lugares comenzaron entonces a organizarse juntas de gobierno. En España, por supuesto, se produjo una reacción. En la ciudad de Cádiz se reunieron las llamadas Cortes de Cádiz. Cortes es una manera de decir asamblea o parlamento, es un sinónimo, ¿verdad? Que funcionaba, como la palabra lo dice, como un lugar de discusión para buscar la mejor forma de gobernarse. Estas cortes aprobaron en 1812 la Constitución de Cádiz, un documento que reconocía algunos derechos a los ciudadanos y limitaba el poder absoluto del rey. Aquí aparece la figura de un costarricense muy importante, Florencio del Castillo, que había nacido en Mujarrás en 1778 y llegó a representar a Costa Rica como diputado en esas cortes. Don Florencio defendió especialmente los derechos de los pueblos indígenas y luchó contra las políticas coloniales injustas, como la mita, la encomienda y el tributo indígena. Incluso llegó a presidir brevemente las cortes y participó en la elaboración de esa Constitución de Cádiz de 1812. Obviamente, don Florencio del Castillo ocupa un lugar destacado dentro de la historia política costarricense. ¿Por qué los americanos querían independizarse?
Bueno, además de estas nuevas ideas políticas, existían fuertes razones económicas y sociales. Ya hemos hablado que los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, estaban descontentos porque muchos de los principales cargos políticos y religiosos estaban reservados exclusivamente para los españoles nacidos en España, llamados peninsulares. También existía un fuerte control económico. Las colonias estaban obligadas a comerciar principalmente con España y bajo las condiciones que estableciera la corona. Muchos habitantes de América deseaban más libertad para comerciar con otros países. A esto se sumaban grandes desigualdades sociales. Ya hemos hablado de esto diciendo que la sociedad colonial estaba organizada de manera muy desigual. Los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos sufrían discriminación y condiciones económicas muy difíciles. Además, España comenzó a debilitarse debido a las guerras y a sus problemas internos. Las enormes distancias entre España y América también dificultaban el control de España sobre las colonias. Poco a poco la idea de gobernarse de manera independiente fue ganando fuerza. ¿Qué ocurrió en Centroamérica? El 15 de septiembre de 1821, representantes reunidos en la ciudad de Guatemala firmaron el Acta de Independencia Centroamérica, mediante el cual se declaró la separación de España. Pero aquí debemos aclarar algo muy importante. Costa Rica no declaró directamente su independencia ese día, 15 de septiembre. La noticia tuvo que viajar hasta nuestro territorio. Recuerden, ya hemos hablado de que uno de los principales problemas de Costa Rica en la colonia era la larga distancia que la separaba de su capital. La noticia llegó a Cartago el 29 de octubre de 1821. En ese momento, Costa Rica estaba formada principalmente alrededor de 4 ciudades importantes: Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Las autoridades comenzaron a reunirse y discutir qué decisión debía tomar la provincia. Finalmente, las autoridades costarricenses acordaron aceptar la independencia de España. Por eso, aunque celebremos oficialmente el 15 de septiembre junto con los demás países centroamericanos, debemos recordar que nuestro proceso particular continuó durante las semanas siguientes. Resumiendo, y para recordar en este capítulo, la independencia de Costa Rica no fue un acontecimiento aislado. Fue parte de un gran proceso de cambios que estaba ocurriendo en Europa y América. Entre sus causas podemos recordar las nuevas ideas de libertad, de igualdad, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, la invasión de España por Napoleón, la crisis de la monarquía española, el descontento de los criollos, las desigualdades sociales, las restricciones comerciales, el debilitamiento del dominio español en América y una fecha fundamental, 15 de septiembre de 1821, cuando se dio la declaración de independencia en Guatemala, y 29 de octubre de 1821, cuando las autoridades costarricenses aceptan la independencia de España. La independencia fue solamente el comienzo. A partir de ese momento, los costarricenses tuvieron que enfrentar una nueva pregunta. Ahora que ya no pertenecemos a España, ¿cómo vamos a gobernarnos? Y precisamente de eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarme. Soy Cecilia Salas y esto es Camino a ser costarricense.